aférrate a la virtud de ver al otro como a ti mismo, porque todos somos migrantes. Estamos de vuelta, queridos amigos, y nosotros les prometimos un viaje por varias partes de este continente, así que vamos a llegar la, al estado de Nicaragua, a la nación nicaragüense, una nación que ha estado sufriendo la migración desde hace mucho tiempo, pero sufriendo además situaciones particulares, estresores y expulsores que hoy día son bastante marcados, pero no solamente marcados por el hecho de la expulsión, porque como hoy también veníamos hablando de cómo viven, de cómo es la vida para los que se quedan, queríamos también tratar de hacer esa lectura en Venezuela y en Nicaragua, que tienen situaciones bien particulares. Ustedes habrán visto seguramente que en los años recientes la situación social en Nicaragua se había convulsionado por diferencias políticas y una crisis, si se quiere, social, donde la OIM y la ACNUR estaban hablando que en ese contexto se habían expulsado más o menos 100.000 nicaragüenses. Muchos de ellos habían ido a Costa Rica y otros se habían ido a otros lugares del planeta. Luego nuestra entrevistada, que es la doctora Meilín Gutiérrez, que es una defensora de los derechos humanos desde los 14 años de edad, por lo que entendemos, es abogada, entendemos lo que para nosotros ella dice que es una licenciada en Derechos, abogada, pero se identifica como una defensora de los derechos humanos, lo cual nos parece un hermoso título, porque la verdad que los que estamos en el ambiente o en el campo defendiendo los derechos humanos de las personas, tenemos un conocimiento que lo sabemos por sabor de lo que está sucediendo en la calle, en el campo, lo que pasa con esta gente. Nicaragua no es una historia diferente, y entonces queremos presentarles a ustedes a la doctora Meilín Gutiérrez, que nos va a acompañar en este bloque y nos va a hablar de la situación política, social en Nicaragua, de los que están y de los que se fueron. Doctora Meilín, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Encantado, doctora. Doctora, estaba diciendo la OIM y la ACNUR de que hay un buen grupo de nicaragüenses que abandonaron, y refería que no solamente son personas de la ciudad, sino que son personas de todos los estratos sociales del campo, de la ciudad, y que están abandonando el país porque hay una condición bien especial. Ahora, ustedes están en el campo, están trabajando, y por lo que entiendo también en algún momento hubo un pase de factura, pudiésemos decir, porque les desproveyeron de lo que es su personería jurídica o su razón social como una manera de presión, pero siguen trabajando. ¿Esta situación está pasando con todos los organismos de derechos humanos o solamente ocurrió con ustedes? Efectivamente, nosotros estamos trabajando sin personería jurídica desde diciembre del 2018, cuando las autoridades gubernamentales nos despojaron de algo que nos pertenece. Y digo nos pertenece porque es nuestra. Nos la hemos ganado con todo el trabajo y la labor que hemos venido realizando en estos 30 años como fundación, como organización de derechos humanos, como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Sin embargo, en diciembre del 2018 no fuimos la única organización a quien se despojó. Hubo 9 organizaciones más que también se les quitó, digamos, su personería, y que de alguna manera seguimos luchando por que regrese a nuestras manos. Y cuando digo seguimos luchando es porque hemos interpuesto todos los recursos necesarios ante la Corte Suprema de Justicia para que emita una sentencia, obviamente a nuestro favor, y se nos regresen a todas las organizaciones la persona jurídica que de las que hemos despojado violentamente en diciembre de 2018. Doctora,
¿Qué hicieron ustedes para provocar esta reacción de despojo de la personería? Bueno, en los 30 años que tenemos como fundación, lo que hemos hecho es defender derechos humanos y denunciar violaciones a los derechos humanos. Uh-huh. Claro. Nosotros a diario es lo que nosotros hemos venido expresando y denunciando públicamente. Entonces fue eso lo que motivó a que la Asamblea Nacional de Nicaragua nos despojara. Es decir, nuestra única actuación ha sido en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, de la ciudadanía violentada, y eso fue el malestar que generó, digamos, la cancelación de la personería. Claro, claro. A ver, doctora, una de las cosas que sabemos es que en los años recientes, 2018, 2019, 2020 quizás, hubo medidas de represión o actos de represión que fueron muy fuertes y se pudieron apreciar en los medios de comunicación de varias partes del mundo. En estos actos de represión hubo muchas personas que perdieron sus vidas. ¿Usted tiene algún número? ¿Ustedes trabajaron con ellos? ¿Fue ese trabajo lo que generó la reacción, si se quiere, violenta, como dice usted, del gobierno? Fue ese trabajo y el trabajo que hemos venido realizando en años anteriores. Es decir, toda la represión que inició o que explotó, mejor dicho, en abril del 2018, donde se dieron en 3-4 meses el asesinato de 350 personas, más todos los niveles de represión, de hostigamiento, de asedio que se vienen cometiendo todavía hasta la fecha. Entonces nosotros denunciamos a nivel internacional públicamente y apoyamos y acompañamos a las víctimas, a los familiares de los asesinados, en todo ese andar de defender ese derecho. Entonces, este es uno de los elementos, digamos, que generó, digamos, lo que hoy conocemos, pues, la cancelación de la personería. Claro. Sin embargo, todas estas acciones que se han venido cometiendo han venido incrementando más, porque ya no solo estamos hablando de 350 personas asesinadas. Esa fue la cifra y nosotros tenemos documentado gran parte de esos casos, y no digo todos porque no es cierto, pero sí tenemos gran parte documentado con todos los elementos necesarios que una organización con responsabilidad lo hace, y estamos en esa labor de continuar esa defensa y esa denuncia de los abusos. Esos niveles de represión han incrementado, y también los asesinatos. ¿Por qué? Porque se han venido dando asesinatos selectivos, muy particularmente en las zonas rurales de nuestra Nicaragua, en aquellos lugares, en aquellas comunidades que se encuentran alejadísimas de la ciudad, y se desconoce muchas veces la información o qué es lo que está pasando. Sin embargo, la familia de las víctimas siempre acuden a la organización y buscan de alguna manera ese acompañamiento necesario para defender ese derecho violentado. Claro. Es terrible, parece que le estoy escuchando y casi que me traslado hasta los 70 y la situación que pasó en América Latina, y también en otros países, pero que a estas alturas haya este tipo de acciones. ¿Qué es lo que hacen los pobladores de esas comunidades remotas que por allí tampoco tienen tanta incidencia social? Cuando usted me habla de comunidades muy alejadas, ¿por qué los están desapareciendo? ¿Por qué los asesinan? Generalmente son campesinos que se han manifestado en contra de las políticas del actual gobierno. En
Para hacerle una pequeña remembranza, en el 2008, a partir del 2008, los campesinos fueron los primeros que se levantaron en Nicaragua de manera masiva para defender sus tierras, tierras de las que iban a ser despojados a cambio de nada. Entonces, fue el campesinado el que se levantó, y es ese mismo campesinado el que hoy sigue sufriendo esta represión de parte de autoridades gubernamentales. Claro. A ver, estoy entendiendo que se redujeron, se menoscabaron, se han negado derechos, derechos ganados y que estaban en las leyes y en la Constitución Nacional de Nicaragua, derechos humanos, que eso está ocurriendo hoy día en Nicaragua. Así es. Bien, ¿cómo es la relación del ciudadano de a pie, del ciudadano común? ¿Cuál es la relación de ellos con el Estado? ¿Cómo es esa relación? Hoy en día no hay, digamos, una relación de satisfacción. Sí. Hay varios elementos. Una de las cosas es, digamos, los abusos que a diario se cometen contra la ciudadanía de parte de las Fuerzas Armadas ligadas al gobierno. Por ejemplo, hablamos de la policía, hablamos del ejército. Dos fuerzas que obviamente manejan armas en su poder y que esas armas son utilizadas en contra de la ciudadanía opositora a las políticas gubernamentales. Entonces, no hay, digamos, esa relación de satisfacción de parte de la población hacia un gobierno, hacia unas autoridades que a diario violentan derechos humanos, a diario acosan, a diario hostigan a la gente, que no les permiten trabajar tranquilamente, que no les permite movilizarse o manifestarse en las calles. Entonces no hay una satisfacción en la población nicaragüense. O sea, visiblemente hay una pérdida de derechos y cómo, a ver, cómo sortean, cómo se adecúan a esto. Se reducen los derechos y las personas están luchando por recuperarlos pese a que no están siendo oídos, se están acostumbrando a esta situación, están migrando. ¿Qué está sucediendo ahora mismo? Bueno, hay varios elementos ahí. Una de las cosas es la migración, una migración forzada debido al bajo nivel de empleo que hoy en día tiene Nicaragua, una migración forzada debido a la represión que se vive, porque toda la persona que es opositora y que se pronuncia públicamente o que lo divulga a través de las diferentes redes sociales es una persona perseguida. Obviamente buscan a proteger su integridad física, su libertad, pero también su vida. Y es ahí cuando toman la decisión de emigrar. Del 2018 hasta la fecha tenemos más de 100,000 nicaragüenses exiliados, como usted lo decía, y gran parte de esos 100,000 están en Costa Rica. Según la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, tenemos más de 80,000 nicaragüenses en Costa Rica, y de ellos alrededor de unos 60,000 han hecho solicitudes de refugio. Sin embargo, no a todos o no todos pueden pasar esa posibilidad, esa oportunidad, y eso solo de Costa Rica. Pero recordemos que Nicaragua ha sido el país que ha tenido siempre la mano de obra calificada para el costarricense. En la época de los 80, de los 90, los nicaragüenses migraban, pero lo hacían por necesidades económicas, siempre para periodos de plantaciones, cuando se había corte de café, de banano, de caña de azúcar. Sin embargo, ahora la migración se da por preservar la vida, por preservar su libertad. Pero no solo Costa Rica es, digamos, el país de destino de los nicaragüenses. Ahora estamos hablando de países europeos.
Sí, y obviamente que hacia el norte también. claro. Sin embargo, tenemos otros países que de alguna manera ha sido el destino del pocos nicaragüenses, pero que se han establecido de manera informal, como por ejemplo países a nivel de Centroamérica, como Guatemala o El Salvador. Aunque sabemos que estos países también viven su momento de crisis política y en algún momento los nicaragüenses que están ahí radicados van a tener que salir también de Por esos países. supuesto. Claro, porque hay una situación delicada económica en estos países y también esa situación tiene sus expulsores y parte de estas caravanas centroamericanas que van hacia Estados Unidos, que son historias muy dramáticas, tiene que ver también con la situación económica y social que están viviendo esos países. Ciertamente ustedes han tenido una migración desde hace mucho tiempo. Pero no había sido tan marcada como es ahora, que fuese por conflictos sociales, o antes ya hubo un momento en Nicaragua de migración forzada por violencia. En la época de los 80 sí tuvimos, digamos, ya tenemos un antecedente como nicaragüenses, tenemos ese antecedente. En la época de los 80 los nicaragüenses igual migraron para preservar su vida. Recordemos que estábamos en una época de guerra civil, ¿verdad? Entonces, al igual que en la actualidad, en aquel momento había gente del lado del gobierno y habían opositores. Y todo el que era opositor en aquel momento también tuvo que emigrar. Pero en aquel entonces la migración se vio más pronunciada hacia Estados Unidos. Hoy en día la más pronunciada ha sido Costa Rica, hacia Costa Rica. Claro. Entonces, 40 años después, estamos viviendo lo mismo. Sí. Niveles de represión, niveles de hostigamiento que obligan al nicaragüense opositor a migrar, pero no solo al opositor, e incluso hay simpatizantes del gobierno que han migrado por razones económicas, porque también están en el desempleo y también en sus hogares necesitan subsistencia económica. Sin embargo, sí, no ha sido, digamos, como la tónica de que el simpatizante del gobierno salga, pero sí lo hacen, pues. Yo la siento describiendo a Venezuela. ¿Hay alguna diferencia contextual? Pues creo que no. La gran diferencia aquí sería que Venezuela sí tiene, digamos, de dónde obtener flujo económico, digamos, las petroleras que están perdidas. Nicaragua no tiene eso. Sin embargo, en la parte sociopolítica, creo que estamos bastante parecidos. Es lamentable que hemos llegado a esos extremos. Nosotros, cuando estábamos levantándonos como país, que quedamos totalmente devastados en la época de los 80 y que estábamos recuperándonos, pero hemos caído nuevamente en esta situación que no permite avanzar a nivel educativo. Por ejemplo, la educación en Nicaragua ha caído totalmente y se ha politizado, que es lamentable conocer que nuestros estudiantes de primaria, secundaria, aún universitarios, sean utilizados para propaganda política. O sea, la salud en Nicaragua y en cualquier parte del mundo, que debe ser gratuita y que se jactan de decir que es gratuita, la viven cobrando a través de favores. Es decir, si te portas bien, eso bien atendido. Si no estás con nosotros, chantaje social. Atendido. Chantaje social que obviamente la población está consciente que no debemos agradecer nada, porque es un derecho como ciudadano, como nicaragüense, que tenemos todo, que seamos atendidos en los diferentes centros asistenciales estatales del gobierno de Nicaragua. A ver, si una persona es abiertamente de la oposición, tiene problemas para accesar al sistema de salud o al sistema de educación, y cómo es el relacionamiento de esa persona con el Estado, ¿no los atiende?
¿Se los identifica, los lista? ¿Cómo es? Si sos identificado, obviamente puede existir las dos posibilidades. O te atienden de mala gana, como decimos popularmente, o simplemente no hay atención. Uh-huh. Y eso ocurrió en el 2018 cuando se dieron las protestas. Uh-huh. Hubo muchos universitarios o estudiantes que estaban protestando que fueron heridos de bala y a la hora que llegaron a los centros asistenciales no fueron atendidos y muchos de ellos murieron. Entonces, es decir, se criminaliza la protesta social en Nicaragua. Sí. Y se criminaliza también el hecho de que puedas expresar tu pensamiento cuando se supone que sos un ciudadano con libertades fundamentales y que lo puedes hacer. ¿Y esto tiene algún costo político, social para los actores del gobierno, ya sea en el concierto de las Naciones Unidas, digamos que en el relacionamiento con los otros países? ¿Hay algún costo visible? Yo pienso que sí, porque todas las denuncias que se hacen a nivel internacional han sido del conocimiento de organismos de derechos humanos a nivel internacional y de alguna manera pues ellos se han pronunciado. Uh-huh. Hay sanciones a funcionarios del uh-huh. gobierno, algunas que ya están aplicadas directamente. Sin embargo, digamos, el poder ejecutivo uh-huh. hace caso omiso a todas estas acciones de demanda de los organismos internacionales, pero también de exigencia hacia el respeto para los derechos humanos. Claro. Ha perdido socios estratégicos, ha perdido socios en las repúblicas democráticas del mundo. Nicaragua está sola, está acompañada. ¿Cómo es su posición geopolítica? Bueno, algunos países sí se le han retirado, sin embargo otros se mantienen al margen y prefieren abstenerse. Hablando cuando se van a hacer votaciones, por ejemplo, se prefieren abstenerse. No dicen que sí, pero tampoco dicen que no. Entonces, de alguna manera, eso pone en duda, digamos, su fidelidad uh-huh. hacia el gobierno, claro, de Nicaragua. El talante democrático, además, ¿no? Que es lo que... Bueno, doctora, nosotros estamos muy contentos de tenerla con nosotros y de poder hablar de esta situación que hay que visibilizar, hay que saberlo. La gente tiene que saber que si nos quedamos sin los organismos de derechos humanos le hacemos un daño terrible al mundo, porque nuestra mirada hacia las personas que sufren es más filantrópica, es más amigable, y por ahí los estados no es que no lo hagan, pero en la mayoría de los casos hay otros intereses también. Le agradecemos mucho la compañía, doctora Meilín Gutiérrez. Muchas gracias a usted por la oportunidad de una vez más compartir y divulgar y denunciar de alguna manera todos estos atropellos. Sabemos que es del conocimiento a nivel internacional toda la situación que en Nicaragua se ha venido viviendo. Sin embargo, consideramos que no podemos desaprovechar el día a día para continuar divulgando y denunciando todos los atropellos, todos los abusos, todas las violaciones a los derechos humanos que vivimos los nicaragüenses. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Era la doctora Meilín Gutiérrez desde Nicaragua. Ella pertenece al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y es una organización que ha sido despojada de su personería para que no pueda tener injerencia o para que no pueda actuar sobre las violaciones de los derechos humanos en el Estado nicaragüense, que al parecer ha sido una situación bastante crítica en los últimos años. Bueno, escucharon ustedes a la doctora Meilín Gutiérrez. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.